Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, rebosante de positivismo y sobre todo, de discernimiento porque hoy, sí señoras y señores, vamos a adentrarnos en un tema que ha desatado un verdadero tsunami de especulaciones, un torbellino de opiniones y, lo que es peor, una catarata de falsedades. Hoy, el centro de nuestra lupa investigadora es ni más ni menos que Can Yaman. Sí, ese nombre que evoca suspiros, ese galán turco que ha derretido corazones a lo largo y ancho del planeta. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie, no nos vamos a limitar a comentar sobre la perfección de sus abdominales ni sobre el poder hipnótico de su sonrisa. Hoy nuestro objetivo es mucho más ambicioso, queremos desentrañar la verdad, desmitificar las noticias, desvelar los secretos que se esconden detrás de la figura pública de Can Yaman. Queremos desenmascarar esa imagen que se ha estado vendiendo como la realidad incuestionable, pero que en el fondo, bueno, ya lo descubrirán, mis queridos suscriptores. Prepárense porque este vídeo va a ser una bomba de información, una inmersión profunda en el análisis, un ejercicio de honestidad brutal. Vamos a diseccionar minuciosamente esos titulares sensacionalistas que parecen diseñados para encender la polémica, esas fuentes cercanas, que misteriosamente siempre están al tanto de todo, y esas acusaciones que han sido lanzadas contra Can Yaman como dardos envenenados. Y sobre todo vamos a separar el grano de la paja, a distinguir la verdad de la mentira, a encontrar la luz que se esconde detrás de toda esta cortina de humo mediática. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, como es costumbre, les extiendo una cordial invitación a que se unan a nuestra comunidad suscribiéndose al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que les garantiza no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre estamos trabajando arduamente para traerles contenido fresco, relevante, interesante y por encima de todo veraz. Y si ya son parte de esta gran familia, desde lo más profundo de mi corazón muchísimas gracias por su invaluable apoyo, de verdad que significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra, vamos al grano. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza, un eco que se propaga por todos los rincones del mundo del espectáculo. Protagonista de series televisivas que han batido récords de audiencia, imagen de campañas publicitarias que generan millones en ganancias, y por supuesto, figura recurrente en una interminable lista de titulares. Pero, ¿hasta qué punto estos titulares reflejan la realidad? ¿Qué porcentaje de verdad hay en todas esas historias que circulan sobre él, alimentando la voracidad del público y la especulación de los medios? En los últimos meses hemos sido testigos de un aluvión de noticias sobre Can Yaman que, para ser honestos, parecen sacadas directamente de un guión de telenovela de baja calidad. Desde supuestas peleas épicas en los sets de grabación, con gritos, insultos y hasta amenazas de abandono, hasta romances fugaces y escandalosos, dignos de una revista del corazón, pasando por controversias de comportamiento que lo pintan como un divo caprichoso e insoportable. Pareciera que la vida del actor es un perpetuo torbellino de drama, una montaña rusa de emociones fuertes y situaciones límite. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por intereses ocultos? Aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Porque si nos detenemos a analizar con lupa la información que se ha publicado en diversos medios, tanto tradicionales como digitales, nos percatamos de que gran parte de estas noticias carecen de un sustento sólido, de una base verificable, de pruebas contundentes que las respalden. Las fuentes cercanas que citan los medios con una insistencia casi obsesiva, suelen ser anónimas, lo que significa que no tenemos manera de verificar su credibilidad, de confirmar su conexión real con el entorno del actor o de evaluar su objetividad. Las pruebas que se presentan en muchos casos son ambiguas, fácilmente manipulables o, en el peor de los escenarios, directamente falsas, burdas invenciones diseñadas para generar impacto y alimentar el morbo del público. Para ilustrar este punto, vamos a poner un ejemplo concreto. Recuerdo una noticia que circuló con gran velocidad hace poco tiempo sobre una supuesta discusión acalorada, casi una pelea campal, entre Can Yaman y uno de los directores durante la filmación de su última serie. La noticia, adornada con detalles escabrosos y descripciones vívidas, afirmaba que la discusión había escalado hasta niveles alarmantes, llegando al punto en que el director, visiblemente furioso, había amenazado con abandonar el proyecto, dejando a la producción en una situación crítica. Tremendo, ¿no? Un escándalo de proporciones épicas. Pero, ¿qué sucedió realmente? Pues bien, siguiendo nuestra vocación de investigadores incansables de la verdad,
nos dimos a la tarea de indagar un poco más allá de la superficie, de rastrear la información desde su origen y de contactar con personas que estuvieron presentes en el set durante la filmación. ¿Y qué nos dijeron? Que efectivamente hubo una discusión, como suele suceder en cualquier rodaje, donde las tensiones pueden aflorar debido al estrés, los plazos ajustados y las diferencias creativas. Pero que la discusión fue breve, profesional y que en ningún momento hubo una amenaza real de abandono por parte del director. Es más, la relación entre Can Yaman y el director es, según nuestras fuentes, muy cordial y respetuosa, basada en la admiración mutua y en un espíritu de colaboración. Este es tan solo un ejemplo, una pequeña muestra, de cómo la información puede ser distorsionada, exagerada, tergiversada o, en el peor de los casos, inventada por completo con el único propósito de crear un titular sensacionalista, de generar clics y de aumentar la audiencia a costa de la reputación de una persona. Y desafortunadamente Can Yaman no es la única víctima de este tipo de prácticas deshonestas y poco éticas. Numerosas celebridades, figuras públicas y personas influyentes son objeto de campañas de desprestigio similares, cuyo objetivo principal es dañar su imagen, sabotear su carrera y afectar su vida personal. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de estas campañas de desinformación? ¿Por qué algunos medios se dedican a inventar o a exagerar historias sobre Can Yaman, en lugar de ofrecer información veraz y contrastada? Pues bien, las razones pueden ser múltiples y variadas. En primer lugar, y quizás la más evidente, el nombre de Can Yaman vende. Cualquier noticia, por pequeña o irrelevante que sea, que mencione su nombre genera clics, visitas, comentarios y, en última instancia, ingresos publicitarios. Y en el despiadado mundo del periodismo online, donde la competencia es feroz y la supervivencia depende de la capacidad de atraer tráfico, la tentación de recurrir al sensacionalismo y a la exageración puede ser irresistible. En segundo lugar, la envidia y el resentimiento también pueden jugar un papel importante en este juego de desinformación. Can Yaman es un hombre exitoso, talentoso, carismático y, seamos honestos, muy atractivo. Y lamentablemente hay personas que no pueden soportar ver a otros triunfar, que se sienten amenazadas por el éxito ajeno y que, por lo tanto, intentan derribarlos, difamarlos y hacerles daño de cualquier manera posible, alimentando su propia frustración y mediocridad. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que exista una campaña orquestada, planificada y financiada para dañar la imagen de Can Yaman. Tal vez haya personas o empresas que tengan intereses particulares en que el actor no tenga éxito, que lo vean como una amenaza para sus propios objetivos o que simplemente quieran vengarse de él por razones personales o profesionales. Tal vez haya competidores que quieran desacreditarlo y hundirlo en el fango para beneficiarse ellos mismos, para ganar terreno en el competitivo mundo del espectáculo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman ha sido víctima de una serie de ataques mediáticos que en su gran mayoría son injustificados, infundados y falsos. Y es fundamental que nosotros, como público informado, consciente y crítico, no nos dejemos engañar por estas noticias sensacionalistas, por estos rumores maliciosos y por estas acusaciones sin pruebas. Es imprescindible que seamos selectivos con la información que consumimos, que no creamos todo lo que leemos o escuchamos, que cuestionemos la veracidad de las fuentes y que busquemos diferentes perspectivas antes de formar una opinión. ¿Qué podemos hacer, entonces, para combatir estas campañas de desinformación, para proteger la reputación de Can Yaman y de otras figuras públicas que son víctimas de ataques similares? Pues bien, la respuesta se encuentra en la información, en la denuncia y en el apoyo. En primer lugar, debemos informarnos. No nos quedemos con el primer titular que vemos, con la primera noticia que leemos. Investiguemos, busquemos fuentes alternativas, contrastemos la información, verifiquemos los datos. No permitamos que nos manipulen con medias verdades o con mentiras descaradas. En segundo lugar, debemos denunciar. Si vemos una noticia falsa, tendenciosa o difamatoria, no nos quedemos callados. Denunciémosla ante los medios de comunicación, en las redes sociales, ante las autoridades competentes. No permitamos que la mentira se propague impunemente, que se convierta en la verdad oficial. Y en tercer lugar, debemos apoyar. Apoyemos a Can Yaman y a todos los famosos que son víctimas de este tipo de ataques. Demostrémosles que no están solos, que creemos en ellos, que confiamos en su integridad y que valoramos su trabajo. Enviémosles mensajes de aliento, defendámoslos en las redes sociales, asistamos a sus eventos y consumamos sus productos. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que Can Yaman es un actor talentoso, un hombre trabajador,
una persona comprometida y un ser humano que se merece todo el éxito que ha logrado. No permitamos que los rumores, las mentiras y la envidia lo derrumben. Demostrémosle que estamos de su lado, que lo apoyamos incondicionalmente y que confiamos en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Y ahora, lamentablemente, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya resultado interesante e informativo, esclarecedor y, sobre todo, útil para comprender la complejidad de este tema y para formar su propia opinión al respecto. Hemos analizado a fondo los rumores y las polémicas que rodean a Can Yaman, hemos descubierto que en su mayoría son falsos o exagerados, hemos visto cómo la información puede ser manipulada para crear titulares sensacionalistas y hemos aprendido cómo podemos combatir estas campañas de desinformación. Quiero agradecerles sinceramente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir trabajando arduamente para traerles contenido de calidad, relevante y veraz. Y por supuesto quiero agradecer especialmente a todas las personas que me han ayudado a recopilar la información para este vídeo. Su colaboración ha sido fundamental para poder desenmascarar la verdad y para ofrecerles una visión completa y objetiva de este tema. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir la desinformación en los medios de comunicación y en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que la verdad se propague y, por supuesto, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles contenido fresco, interesante y sobre todo veraz. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su confianza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.